El eco metálico resonó a través de las paredes decrépitas como un latido espectral, rebotando entre las vigas podridas y acariciando los rincones olvidados del sótano con su presencia inquietante. Mary Caldwell se detuvo en seco, con la lámpara de queroseno temblando en su mano callosa, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia en las paredes cubiertas de musgo y humedad. El sudor frío le recorría la espalda, a pesar del aire gélido que caracterizaba aquel espacio subterráneo, incluso en las noches más cálidas de octubre. El sonido, un gemido agudo seguido por un golpeteo rítmico, metálico y preciso, no pertenecía a las ratas que ocasionalmente escuchaba escabullirse entre las paredes, ni al viento caprichoso que a veces aullaba a través de las innumerables grietas de aquella mansión centenaria. Era algo más, algo deliberado, algo que hizo que su corazón se acelerara con una mezcla de terror primario y una fascinación casi hipnótica que la mantenía clavada al suelo, incapaz de huir, pero tampoco de avanzar. En ese instante, mientras su respiración se condensaba en pequeñas nubes frente a su rostro, Mary supo que había descubierto el secreto que los habitantes de Oak Ridge, Illinois, habían intentado enterrar durante décadas, susurrado en conversaciones interrumpidas abruptamente cuando ella entraba en la tienda del pueblo o en las miradas esquivas del alguacil cuando preguntó por la historia de la propiedad. Un secreto que, lo presentía con una certeza que le erizaba la piel, cambiaría su vida para siempre. El viejo caserón de Blackwell Hill había permanecido abandonado durante casi 30 años, una monstruosidad arquitectónica de madera y piedra que se alzaba como un dedo acusador contra el cielo, visible desde casi cualquier punto de Oak Ridge. Sus ventanas, muchas de ellas rotas o cubiertas con tablones claveteados apresuradamente, parecían ojos ciegos que observaban con resentimiento el pueblo que prosperaba a sus pies. La pintura, que alguna vez había sido de un blanco impoluto, según los registros del condado, se había descascarado hasta revelar la madera grisácea y podrida en algunos lugares. La hiedra había reclamado la fachada oeste, trepando como dedos verdosos que estrangulaban lentamente la estructura. El jardín, otrora meticulosamente cuidado según mostraban daguerrotipos amarillentos en la biblioteca municipal, era ahora un mar salvaje de maleza donde se rumoreaba que habitaban serpientes venenosas y otros peligros más intangibles. Los lugareños lo evitaban con una superstición casi religiosa, como si cruzar el oxidado portón de hierro, que aún se mantenía tercamente en pie, fuera una invitación a la desgracia. Susurraban historias sobre maldiciones gitanas, tragedias familiares inexplicables y llantos infantiles que supuestamente podían escucharse en las noches sin luna, cuando el viento soplaba desde el este. Algunos juraban haber visto luces moviéndose tras las ventanas tapiadas, o una figura femenina vestida de blanco deambulando por el balcón del segundo piso. El reverendo Simmons, en sus sermones dominicales, ocasionalmente hacía referencias veladas a lugares donde el pecado ha impregnado hasta las piedras, mirando significativamente hacia la colina donde la mansión se erguía solitaria. Pero Mary no tenía alternativa, ni el lujo de dejarse llevar por supersticiones, por arraigadas que estuvieran en la comunidad a la que intentaba integrarse. Tras la muerte de su esposo Joseph, en un accidente minero en las profundidades de una mina de carbón de Pensilvania, aplastado bajo toneladas de roca cuando un soporte cedió, según le informó lacónicamente el capataz, aunque su cuerpo nunca fue recuperado completamente. Y con apenas $50 en su bolsillo, los últimos que quedaban después de pagar al médico que nada pudo hacer, al párroco que ofreció palabras de consuelo que no consolaron, y al tabernero que proporcionó el whisky para ahogar momentáneamente el dolor de los mineros que asistieron al funeral. Aquella mansión deteriorada,
vendida por el condado a un precio irrisorio en una subasta a la que solo ella asistió, representaba su única esperanza de darle un techo a sus dos pequeños hijos, Emma y Thomas, que ya habían sufrido demasiado para sus tiernos años. «Dicen que está embrujada», le había susurrado Emma la noche antes de la mudanza, acurrucada junto a su hermano en la única cama que pudieron permitirse en la pensión donde habían pasado las últimas semanas. Sus ojos grandes y castaños, tan parecidos a los de Joseph que a veces dolía mirarlos, reflejaban una mezcla de miedo infantil y la sabiduría prematura de quien ha enfrentado la pérdida. «Las casas no están embrujadas, cariño», había respondido Mary, acariciando el cabello rubio de su hija mientras ordenaba mentalmente los pocos bienes que les quedaban. «Solo son viejas y hacen ruidos, como la abuela Henderson cuando sube las escaleras». La comparación había arrancado una risita a Emma y Mary había considerado esa pequeña victoria suficiente para el momento. Lo que Mary no le dijo a su hija fue que, embrujada o no, esa casa destartalada en la cima de la colina era todo lo que se interponía entre ellos y la indigencia absoluta, o algo peor, la caridad de Nathaniel, el hermano mayor de Joseph, un hombre amargado y codicioso que había dejado claro que no habría lugar para ella ni sus hijos en la granja familiar a menos que aceptara casarse con el primo de Joseph, un hombre 30 años mayor, con manos demasiado rápidas y fama de violento, que ya había enviudado 2 veces, en circunstancias que Mary encontraba, cuanto menos, sospechosas. Corre el año 1853 y los Estados Unidos atraviesan una época de transformación y tensión creciente. Mientras las grandes ciudades de la costa este prosperan con el comercio y la industria, las pequeñas comunidades del Medio Oeste luchan por sobrevivir entre sequías, enfermedades y la incertidumbre económica. La nación, aún joven pero ya dividida profundamente, avanza inexorablemente hacia un conflicto que 7 años más tarde desgarrará el frágil tejido de la Unión. En Oak Ridge, un modesto pueblo a 80 millas al sur de Chicago, la vida transcurre con la monótona regularidad de las estaciones. Los granjeros trabajan sus tierras como lo han hecho por décadas. Los comerciantes abren sus puertas al amanecer, y los domingos, la pequeña iglesia de madera blanca se llena de fieles que públicamente al menos profesan los valores de caridad y hermandad cristiana. Mary Caldwell, una mujer de 32 años, con ojos color avellana que parecían siempre estar evaluando, calculando, había llegado al pueblo 3 semanas atrás, con poco más que 2 maletas gastadas por el viaje, 2 niños somnolientos, Emma de 7 años y Thomas de 5, ambos con los rizos castaños y los hoyuelos de su padre, y una determinación inquebrantable que se reflejaba en la firmeza de su mentón y la rectitud de su espalda, a pesar del peso de la viudez reciente y las preocupaciones que la abrumaban. Pero bajo esta apariencia de normalidad bucólica, como en tantas otras comunidades americanas de la época, palpitan corrientes subterráneas de secretos, prejuicios y lealtades en conflicto. El polvo del camino aún cubría sus botines gastados cuando preguntó en la oficina del alguacil por propiedades disponibles a bajo costo. La risa sarcástica del funcionario aún resonaba en sus oídos. «Señora, si busca una ganga, la única propiedad que podría permitirse es la vieja casa Blackwell, en la colina, pero le advierto que nadie ha vivido allí desde la tragedia. El condado la subastó 3 veces y los compradores siempre abandonaron antes de la primera nevada». Mary no tenía el lujo de la superstición. Con su esposo Joseph muerto tras el derrumbe en la mina de carbón de Pensilvania, y la compañía minera negándose a pagar compensación alguna a las viudas, los ahorros de una vida se habían esfumado en el funeral y las deudas médicas. Su cuñado, un hombre amargado y codicioso, había dejado claro que no habría lugar para ella ni sus hijos en la granja familiar, a menos que aceptara casarse con el primo de Joseph.
un hombre 30 años mayor y con fama de violento. «Tomaré la casa Blackwell», había declarado Mary con una firmeza que sorprendió al alguacil Rogers. «Si nadie la quiere, su precio debe reflejarlo». El precio fue irrisoriamente bajo. $25 por una mansión de 2 plantas que, en sus días de gloria, había sido valuada en más de 2.000. Mary firmó los documentos ese mismo día, ignorando las miradas de lástima de los empleados municipales y los susurros que la siguieron hasta la puerta. «Pobrecita, no sabe lo que hace. Otra que no durará ni un mes. Esos niños, Dios los proteja». La mansión Blackwell se erguía solitaria sobre la colina que dominaba Oak Ridge desde el oeste, construida en 1820 por Jeremiah Blackwell, un próspero comerciante de pieles que había hecho fortuna negociando con tribus nativas y colonos por igual. La casa había sido en su momento el orgullo del condado. 3 generaciones de Blackwell habían prosperado entre sus muros hasta aquella fatídica noche de 1824, cuando un incendio arrasó con el ala este, llevándose las vidas de Sarah Blackwell y sus 2 hijas pequeñas. La familia nunca se recuperó de la tragedia. El patriarca Jeremiah cayó en el alcoholismo y los negocios familiares comenzaron a deteriorarse. Su hijo mayor, Abraham, intentó restaurar la gloria perdida, pero la guerra civil trajo nuevas dificultades. El último Blackwell, Ezequiel, murió sin descendencia en 1875, tras años de reclusión y comportamiento errático. La casa pasó a manos del condado, y desde entonces había cambiado de propietario 7 veces. Ninguno había permanecido más de 6 meses. «Dicen que se oyen llantos de niños en las noches sin luna», le había comentado la tendera mientras Mary compraba provisiones. La última familia que vivió allí, los Thornton, salieron corriendo en plena tormenta de nieve. Dejaron hasta sus muebles. Mary había sonreído cortésmente. Como hija de un médico rural, había crecido escuchando historias de aparecidos y maldiciones, pero también había aprendido que la mayoría de los ruidos nocturnos tenían explicaciones prosaicas. Maderas que se contraen con el frío, animales que buscan refugio o simplemente el viento colándose por grietas olvidadas. «Las casas viejas crujen, señora Miller. Y las personas asustadas tienen oídos demasiado sensibles». Pero ahora, 3 semanas después de mudarse, mientras los niños dormían arriba y ella revisaba el sótano buscando un lugar seco para almacenar las patatas que había conseguido a buen precio, Mary empezaba a entender el miedo que había mantenido la casa vacía durante tanto tiempo. El sonido volvió a manifestarse, un gemido metálico seguido por un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera llamando desde algún lugar bajo sus pies. Mary levantó la lámpara, iluminando las paredes de piedra húmeda. El sótano era amplio, con varias secciones separadas por muros bajos de ladrillo. Algunos baúles abandonados, probablemente dejados por anteriores ocupantes, se amontonaban en una esquina. Telarañas cubrían las vigas de madera del techo y el suelo de tierra apisonada mostraba marcas de humedad. Fue entonces cuando lo notó. Una parte del suelo parecía diferente. Mientras el resto era tierra oscura y compacta, un área rectangular de aproximadamente 6 pies por 3 mostraba un color más claro, como si hubiera sido removida y vuelta a colocar en un tiempo no muy lejano. Mary se acercó con cautela. Al principio pensó que podría ser un truco de la luz, pero al arrodillarse y examinar más de cerca, sus dedos confirmaron lo que sus ojos habían sospechado. La tierra estaba suelta, mucho menos compacta que el resto del suelo, y justo cuando sus dedos presionaron ligeramente, el sonido volvió a manifestarse, esta vez con una claridad que le erizó la piel. 3 golpes lentos. Pausa. 3 golpes rápidos. Pausa. Un golpe largo. El corazón de Mary latía con fuerza, mientras su mente racional intentaba encontrar una explicación. Una cañería olvidada.
Imposible. La casa era demasiado antigua para tener plomería moderna en el sótano. ¿Un animal atrapado? Quizás. Pero ¿qué criatura podría producir un sonido tan regular, casi metódico? Con manos temblorosas, Mary comenzó a cavar, hincando sus dedos en la tierra suelta mientras gotas de sudor le caían por la frente a pesar del frío penetrante del sótano. Sus finos dedos, antes acostumbrados a los delicados trabajos de bordado que realizaba para complementar los ingresos de Joseph, ahora se hundían en el suelo húmedo con una determinación nacida de la desesperación y la curiosidad. A su alrededor, las sombras parecían condensarse, acercándose para observar su trabajo como espectadores silenciosos de un teatro olvidado. La tierra cedió fácilmente bajo sus esfuerzos, revelando que no era la primera que excavaba en ese lugar. Alguien, no hacía mucho tiempo, había removido y vuelto a colocar cuidadosamente la tierra, intentando ocultar sus acciones a ojos inexpertos. A medida que profundizaba, el olor a humedad se intensificaba, mezclándose con otro aroma más antiguo, casi metálico, como el de monedas viejas o hierro oxidado. A apenas un pie de profundidad, mientras apartaba otro puñado de tierra, sus uñas rascaron contra algo duro que definitivamente no era piedra. El sonido áspero reverberó por sus huesos, provocándole un escalofrío involuntario. Raspó con más cuidado, revelando una superficie plana y oscura. Madera. Una tabla, ennegrecida por la humedad, pero sorprendentemente bien conservada. Con renovada energía, Mary aceleró su trabajo, despejando la tierra alrededor hasta revelar los contornos de lo que, sin lugar a dudas, era una trampilla rudimentaria de aproximadamente 4 por 3 pies. El borde estaba reforzado con metal, y en el centro, asegurando la puerta oculta, se encontraba un candado de hierro. A diferencia de las cadenas oxidadas que había encontrado en el cobertizo exterior, este candado, aunque mostraba signos de corrosión, parecía sorprendentemente intacto, como si alguien se hubiera encargado de mantenerlo operativo a lo largo de las décadas. El sonido volvió a manifestarse, ahora claramente proveniente de debajo de aquella puerta oculta. 3 golpes lentos, pausa, 3 golpes rápidos, pausa, un golpe largo. Mary retrocedió, su mente corriendo en todas direcciones. ¿Qué se ocultaba bajo el suelo de su nueva casa? ¿Y quién o qué estaba produciendo aquel patrón de golpes que, ahora que lo pensaba, parecía casi deliberado? Con el corazón en la garganta, subió corriendo las escaleras del sótano y cerró la puerta tras ella. Esa noche, mientras el viento de octubre golpeaba las ventanas y sus hijos dormían ajenos al descubrimiento, Mary no pudo conciliar el sueño. El patrón de golpes se repetía en su mente como un eco persistente. 3 lentos, 3 rápidos, 1 largo. A la mañana siguiente, tras asegurarse de que Emma y Thomas estuvieran ocupados jugando en el patio trasero, Mary se dirigió al pueblo. Su primer destino fue la biblioteca municipal, un edificio modesto, pero bien mantenido, gracias a las donaciones de las familias acomodadas del condado. «Buenos días, señora Caldwell», la saludó la bibliotecaria, una mujer delgada de unos 50 años, llamada Eleanor Whitman. «¿Cómo se están adaptando usted y sus pequeños a Oak Ridge?» «Bastante bien, gracias», respondió Mary, intentando sonar casual. «Me preguntaba si tendrían algún libro o documento sobre la historia de la mansión Blackwell. Estoy interesada en conocer más sobre mi nueva casa». La sonrisa de la señora Whitman se congeló momentáneamente. «Tenemos algunos documentos en la sección de historia local. Aunque, si me permite el atrevimiento, hay preguntas sobre esa casa que quizás sea mejor dejar sin respuesta». Mary mantuvo la compostura. «Agradezco su preocupación, señora Whitman, pero prefiero enfrentar la historia de mi hogar, por incómoda que sea. Además, como solía decir mi padre, los fantasmas más aterradores son aquellos creados por la ignorancia».
La bibliotecaria asintió con resignación y la guió hacia un estante en el fondo de la sala. Aquí encontrará lo que buscamos: los registros del condado, algunos recortes de periódicos. No es mucho, me temo. Durante las siguientes 2 horas, Mary se sumergió en la historia documentada de la mansión Blackwell. Los registros confirmaban lo que ya sabía sobre la construcción de la casa y el incendio que se llevó las vidas de Sarah Blackwell y sus hijas. Había un informe del alguacil de la época, fechado el 12 de octubre de 1824, donde se declaraba el incendio como un trágico accidente, posiblemente causado por una lámpara de aceite volcada. Pero algo en la redacción del informe llamó la atención de Mary. El documento mencionaba específicamente que tras exhaustiva investigación no se encontraron evidencias que sustenten las acusaciones de actividades ilegales en la propiedad. ¿Acusaciones? ¿Qué tipo de actividades ilegales podrían haber ocurrido en la mansión Blackwell? Un recorte amarillento del Oak Ridge Gazette de 1823 arrojó algo de luz sobre el asunto. El artículo, titulado Controversia en la colina, mencionaba rumores sobre reuniones clandestinas en la propiedad Blackwell y citaba a un vecino anónimo que afirmaba haber visto carruajes llegando en plena noche y extraños patrones de luces en las ventanas del sótano. El artículo concluía abruptamente indicando que el señor Blackwell niega categóricamente todas las acusaciones y advierte sobre posibles acciones legales contra quienes difundan calumnias. Mary continuó investigando. Un registro del censo de 1820 mostraba que la propiedad Blackwell declaraba 3 sirvientes, pero curiosamente no aparecían sus nombres, algo inusual en los documentos oficiales de la época. Otro documento, una carta enviada por un tal reverendo Josiah Sullivan al gobernador de Illinois en 1822, expresaba profunda preocupación por ciertas actividades que se rumorea ocurren en la propiedad del señor Blackwell, que podrían constituir violaciones a la reciente legislación federal sobre comercio humano. El estómago de Mary se contrajo al comprender la implicación. ¿Era posible que Jeremiah Blackwell, respetado comerciante y pilar de la comunidad, hubiera estado involucrado en el tráfico de personas esclavizadas? Si bien Illinois era un estado libre desde su fundación en 1818, su proximidad con estados esclavistas como Missouri lo convertía en una ruta potencial para el tráfico ilegal. Un archivo particularmente revelador fue el diario personal de Abraham Blackwell, hijo de Jeremiah, que había sido donado a la biblioteca por el condado tras la muerte del último Blackwell. Las entradas eran esporádicas y muchas páginas habían sido arrancadas, pero algunas anotaciones resultaron esclarecedoras. 15 de mayo, 1822. Padre insiste en usar el sótano para sus negocios especiales. Le he expresado mi desaprobación moral, pero dice que la familia depende de esos ingresos adicionales. Madre está cada vez más angustiada. Las niñas preguntan por los ruidos nocturnos. 7 de julio, 1822. Hoy ayudé a P a reforzar la trampilla. Los invitados de la semana pasada casi logran abrirla desde abajo. P dice que son más problemáticos cuando vienen del sur profundo, que no entienden que es por su propio bien. 23 de septiembre, 1822. Sullivan sigue haciendo preguntas incómodas. Padre dice que tiene a suficientes personas importantes de su lado como para mantenerlo a raya. Me preocupa a E y su creciente simpatía por los invitados. Le he prohibido bajar al sótano, pero temo que desobedezca. 10 de febrero, 1823. Desastre evitado por poco. Uno de los paquetes escapó durante la tormenta. Padre y sus hombres lo recuperaron cerca del río. E está inconsolable. Dice que el hombre solo quería libertad. He encontrado notas en su habitación. Temo que esté en contacto con abolicionistas.
La última entrada disponible estaba fechada apenas una semana antes del incendio, 5 de octubre, 1824. Ha amenazado con denunciar todo a las autoridades federales. Padre la ha encerrado en su habitación hasta que entre en razón. Los nuevos invitados llegarán mañana por la noche. Dios nos ayude. Mary cerró el diario con manos temblorosas. Las piezas comenzaban a encajar. La mansión Blackwell, con su sótano amplio y su ubicación estratégica, parecía haber funcionado como una estación clandestina, no para ayudar a personas esclavizadas a escapar hacia la libertad, como las estaciones del ferrocarril subterráneo, sino para algo mucho más siniestro, un punto de detención en el tráfico ilegal de personas esclavizadas. Y ese sonido en el sótano podría ser que la idea era demasiado horrible para contemplarla. Mary salió de la biblioteca con la mente turbulenta. Sus pasos la llevaron inconscientemente hacia la oficina del alguacil. Necesitaba saber más, y los registros oficiales podrían contener información que la biblioteca no tenía. El alguacil Rogers la recibió con evidente incomodidad. «Señora Caldwell, ¿a qué debemos su visita?» «Alguacil Rogers, estoy investigando la historia de mi propiedad y he encontrado algunas inconsistencias en los registros públicos. Me preguntaba si la oficina del alguacil tendría informes más detallados sobre el incendio de 1824. La expresión del hombre se ensombreció. «Señora, algunos asuntos del pasado es mejor dejarlos enterrados, especialmente cuando no afectan el presente». «Discrepo, alguacil. El pasado siempre afecta el presente, especialmente cuando no se le ha hecho justicia». Tras un tenso silencio, Rogers suspiró. «Los archivos antiguos están en el sótano. Puede revisarlos, pero le advierto que muchos documentos se perdieron en la inundación del 32. El archivo resultó ser un laberinto polvoriento de cajas y estantes desordenados». Con la ayuda reticente de un joven ayudante, Mary localizó la sección correspondiente a la década de 1820. Tal como había advertido Rogers, muchos documentos mostraban daños por agua y algunos eran prácticamente ilegibles. Sin embargo, un informe fechado 2 días después del incendio captó su atención. Era una declaración tomada a Margaret O'Brien, cocinera de la familia Blackwell, que contradecía la versión oficial. La señorita Elizabeth, la hija mayor de Jeremiah, había estado actuando de manera extraña durante semanas. La escuché discutir acaloradamente con el señor Blackwell la tarde del incendio. Ella gritaba algo sobre liberarlos y contar la verdad. El señor Blackwell la abofeteó y la envió a su habitación. Más tarde esa noche vi a la señorita Elizabeth dirigirse al sótano con una lámpara y un manojo de llaves que había tomado del despacho de su padre. Aproximadamente 1 hora después comenzó el fuego. El informe continuaba describiendo cómo el fuego se había iniciado inexplicablemente en 2 lugares simultáneamente: el ala este, donde dormían Sarah Blackwell y sus hijas pequeñas, y el sótano. Lo más revelador era la nota final, escrita a mano por el alguacil de la época. Tras discutir el caso con el juez Harrington y el mayor Blackwell, se ha determinado que no hay evidencia suficiente para contradecir la teoría del accidente. La declaración de la señora O'Brien será archivada pero no incluida en el informe oficial, dado su estado de angustia y confusión durante el interrogatorio. Caso cerrado por orden del juez Harrington. Mary dejó la oficina del alguacil con más preguntas que respuestas. La historia oficial, un trágico accidente, parecía cada vez menos creíble. Había Elizabeth Blackwell, horrorizada por las actividades de su padre, intentado liberar a personas esclavizadas mantenidas ilegalmente en el sótano. Había el incendio sido provocado para destruir evidencia. ¿Y qué había sucedido con las personas potencialmente encerradas en aquel sótano?
Esa tarde, mientras regresaba a casa, Mary se detuvo en la tienda general. Necesitaba provisiones, pero también información. La tendera, Martha Miller, era conocida por ser la memoria viva del pueblo. A sus 72 años, había presenciado gran parte de la historia reciente de Oak Ridge. ¿Encontró lo que buscaba en la biblioteca, señora Caldwell?, preguntó Martha mientras empaquetaba la harina y el azúcar. Mary midió cuidadosamente sus palabras. Encontré algunas piezas del rompecabezas, pero faltan muchas. Señora Miller, usted lleva toda la vida en Oak Ridge. ¿Qué sabe realmente sobre los Blackwell y su mansión? La anciana miró alrededor, asegurándose de que estaban solas en la tienda. Mi madre trabajó como lavandera para los Blackwell hasta poco antes del incendio. Nunca habló mucho del tema, pero una noche, después de que mi padre se fuera a dormir, me contó cosas que me hicieron jurar nunca poner un pie en esa casa. ¿Qué tipo de cosas?, presionó Mary suavemente. Dijo que Jeremiah Blackwell no era el hombre respetable que todos creían. Tenía acuerdos con traficantes de Missouri. Personas esclavizadas que eran transportadas ilegalmente pasaban por su propiedad. Algunos nunca salían. Martha bajó aún más la voz. El sótano, decía mi madre, tenía una sección oculta. Una especie de celda subterránea donde mantenían a los que causaban problemas o enfermaban durante el viaje. Mi madre escuchó cosas. Golpes en las paredes, códigos. Los esclavos tenían formas de comunicarse entre ellos. ¿Sabe? Golpes que significaban palabras. El corazón de Mary se aceleró. ¿Qué tipo de golpes? No lo sé exactamente, pero mi madre mencionó que a veces, muy tarde en la noche, se oían patrones. 3 lentos, 3 rápidos, 1 largo. Era una advertencia, decía. Significaba peligro, quédate quieto. Mary apenas pudo mantener la compostura. Era exactamente el mismo patrón que había escuchado en su sótano. Después del incendio, continuó Martha, corrieron rumores. Algunos decían que se encontraron restos humanos en el sótano, pero el informe oficial solo mencionaba a la señora Blackwell y las niñas. Mi madre creía que Jeremiah había sobornado a las autoridades para encubrir lo que realmente pasaba en esa casa. ¿Y Elizabeth? La hija mayor. ¿Qué se supo de ella? Martha frunció el ceño, esforzándose por recordar. Es curioso que la mencione. Elizabeth desapareció la noche del incendio. La versión oficial decía que había muerto junto con su madre y hermanas, pero nunca encontraron su cuerpo. Años después, mi madre juró haberla visto en Chicago, viviendo bajo otro nombre, pero podría haber sido solo un parecido. Han pasado casi 30 años, después de todo. De regreso en la mansión, Mary encontró a sus hijos jugando tranquilamente en el salón. La normalidad de la escena contrastaba violentamente con los horrores que posiblemente habían tenido lugar bajo ese mismo techo. ¿Cuántas personas habían sufrido en ese sótano? ¿Cuántas habían muerto allí, olvidadas y sin nombre? Esa noche, después de acostar a Emma y Thomas, Mary tomó una decisión. No podía ignorar lo que había descubierto. Si existía alguna posibilidad, por remota que fuera, de que alguien estuviera atrapado en una sección oculta del sótano, tenía que investigar. No por curiosidad, sino por deber moral. Equipada con una lámpara de queroseno, un martillo y un formón que había encontrado en un cobertizo, Mary descendió nuevamente al sótano. La trampilla seguía allí, parcialmente descubierta, como una boca silenciosa que guardaba secretos centenarios. Mary se arrodilló y aplicó el formón al oxidado candado. Le tomó varios intentos y toda su fuerza, pero finalmente el mecanismo cedió con un chasquido metálico que reverberó en el silencio. Con manos temblorosas, levantó la trampilla. Un olor a humedad y encierro emergió de la oscuridad.
Mary alzó la lámpara, revelando una escalera estrecha que descendía hacia una negrura impenetrable. El corazón le martilleaba en el pecho mientras comenzaba a bajar los peldaños, que crujían peligrosamente bajo su peso. Al llegar al fondo, Mary alzó la lámpara. Lo que vio la dejó sin aliento. No era una simple habitación, sino un pasadizo. Un túnel rudimentario, reforzado con vigas de madera que se extendía en la oscuridad. A lo largo de las paredes, Mary distinguió lo que parecían ser pequeñas celdas, separadas por barrotes de hierro oxidados. La mayoría estaban vacías, pero en algunas quedaban restos. Un zapato deteriorado, fragmentos de tela, lo que parecía ser un peine tallado a mano. En una de las paredes, Mary descubrió marcas, líneas verticales agrupadas de 5 en 5. Alguien había estado contando los días, o las vidas. El sonido volvió a manifestarse, ahora con claridad cristalina. 3 golpes lentos, 3 rápidos, 1 largo. Provenía del final del pasadizo, donde la oscuridad era más densa. Con cada paso que daba, Mary sentía que retrocedía en el tiempo. El túnel olía a sufrimiento y desesperación, pero también, increíblemente, a resistencia, porque a pesar de todo lo que habían soportado, alguien o algo seguía allí, comunicándose a través de las décadas. Al llegar al final del pasadizo, la lámpara reveló una última celda. A diferencia de las demás, esta tenía una puerta sólida de madera, con una pequeña ventanilla enrejada a la altura de los ojos. La puerta estaba asegurada con un cerrojo que, sorprendentemente, no mostraba señales de óxido. El sonido venía de dentro. Mary acercó la lámpara a la ventanilla y miró al interior. Lo que vio cambió su comprensión de la realidad para siempre. La celda no estaba vacía. En el centro, sobre una mesa de madera que parecía relativamente nueva, había un objeto metálico del tamaño aproximado de una caja de zapatos. Era un mecanismo de relojería, con engranajes, ruedas dentadas y un pequeño martillo que golpeaba rítmicamente una placa metálica. 3 golpes lentos, 3 rápidos, 1 largo. El patrón se repetía sin cesar. Junto al mecanismo había un libro encuadernado en cuero y varios documentos esparcidos. Mary forzó el cerrojo y entró en la celda con cautela. El libro resultó ser un diario. En la primera página, una caligrafía cuidadosa había escrito: «Propiedad de Elizabeth Blackwell. Si estás leyendo esto, el mecanismo ha cumplido su propósito». Con manos temblorosas, Mary comenzó a leer. 12 de octubre de 1824. He hecho lo imperdonable, pero también lo necesario. La casa arde mientras escribo estas líneas. Madre y mis hermanas han muerto, y esa culpa pesará sobre mi alma eternamente. Pero no podía permitir que el negocio de padre continuara. No después de lo que vi, no después de conocer a Solomon. Solomon llegó hace 3 semanas. Un hombre educado, un profesor que había comprado su libertad en Carolina del Sur, solo para ser secuestrado en su camino hacia Canadá. Me enseñó el lenguaje de golpes que los esclavos usan para comunicarse. 3 lentos, 3 rápidos, 1 largo. Peligro, quédate quieto. 4 rápidos, 2 lentos. Ayuda viene en camino. Solomon murió ayer. Padre ordenó que lo azotaran por intentar organizar una fuga. No sobrevivió a los latigazos. Esta noche, cuando todos dormían, he abierto las celdas. 17 almas han escapado hacia la libertad. He dejado instrucciones y mapas que los guiarán hacia la verdadera estación del ferrocarril subterráneo en Richland, a 15 millas al norte. Para cuando padre descubra lo sucedido, estarán lejos. No espero sobrevivir a esta noche. El fuego se está propagando más rápido de lo que calculé. Pero si por algún milagro escapo, dedicaré mi vida a la causa abolicionista. Y si perezco, al menos moriré sabiendo que hice lo correcto. Para quien encuentre este diario, en la pared norte de esta celda, 3 ladrillos por debajo de la antorcha,
Hay un compartimiento secreto. Contiene evidencia de los crímenes de mi padre y sus socios, nombres, fechas, rutas, pagos. También contiene algo más valioso, las historias de aquellos que pasaron por aquí, sus nombres, sus vidas, para que no sean olvidados. Mary dejó el diario y se dirigió a la pared norte. Tal como indicaba Elizabeth, 3 ladrillos por debajo de un soporte de antorcha oxidado encontró un ladrillo suelto. Al retirarlo, descubrió una cavidad. Dentro había una caja de hojalata sellada con cera. Con el corazón desbocado, Mary abrió la caja. Contenía varios cuadernos, un fajo de cartas atadas con cordel y un sobre sellado dirigido al futuro morador de la casa Blackwell. Mary abrió el sobre con cuidado. La carta en su interior, escrita con la misma caligrafía cuidadosa del diario, estaba fechada el 4 de julio de 1853, apenas 3 meses antes. A quien corresponda. Si está leyendo esto, el mecanismo que construí ha cumplido su propósito. Durante 29 años ha estado golpeando su mensaje: peligro, quédate quieto. Un recordatorio del sufrimiento que estas paredes presenciaron. Un llamado a la justicia que nunca llegó. Mi nombre es Elizabeth Blackwell, aunque ahora vivo bajo el nombre de Elizabeth Wilson. Sobreviví al incendio que yo misma provoqué, y he dedicado mi vida a la causa abolicionista. He ayudado a cientos de personas esclavizadas a encontrar la libertad a través del ferrocarril subterráneo. Es mi penitencia por las vidas que no pude salvar. He regresado periódicamente a esta casa, siempre en secreto, para mantener viva la memoria de lo ocurrido aquí. El mecanismo de relojería que diseñé con la ayuda de un relojero abolicionista de Boston está programado para funcionar durante 50 años. Cada 3 meses he venido a darle cuerda. Sin embargo, la edad y la enfermedad me alcanzan. Este será mi último viaje a Oak Ridge. El mecanismo continuará funcionando aproximadamente 6 meses más, y luego el silencio reclamará este lugar. En esta caja encontrará los registros que mi padre mantuvo de su comercio ilegal. También encontrará algo más valioso: los testimonios que he recopilado de aquellos que sobrevivieron a este infierno. Sus historias merecen ser contadas. Le confío ahora la verdad que he guardado durante casi 3 décadas. Haga con ella lo que considere justo. Con esperanza en un futuro mejor, Elizabeth Blackwell Wilson. El mecanismo seguía golpeando su ritmo constante. 3 lentos, 3 rápidos, 1 largo. No era un fantasma, ni una maldición. Era un recordatorio. Un testigo metálico que había mantenido viva la memoria de aquellas personas olvidadas por la historia oficial. Mary pasó el resto de la noche examinando los documentos. Los registros de Jeremiah Blackwell eran minuciosos. Nombres, edades, precios, destinos. Entre 1820 y 1824, más de 200 personas habían pasado por aquel sótano. Algunas habían continuado su viaje hacia el sur. Otras habían muerto allí, sus cuerpos probablemente enterrados en algún lugar de la propiedad. Pero lo más conmovedor fueron los testimonios recopilados por Elizabeth, historias de personas que habían sobrevivido a la casa Blackwell y encontrado eventualmente la libertad. Historias de resistencia, de dignidad en medio del horror, de humanidad inquebrantable frente a la crueldad más abyecta. Al amanecer, Mary había tomado una decisión que sabía podría atraer la ira de las familias más poderosas de Oak Ridge, pero que su conciencia no le permitía ignorar. Con determinación, redactó varias cartas, adjuntando copias de los documentos más reveladores. Una la dirigió al alguacil Rogers, otra al juez Harper, una tercera al editor del periódico local, y finalmente, quizás la más importante, a la Sociedad Histórica de Illinois, cuyo nombre había encontrado mencionado en un periódico reciente como guardianes dedicados a preservar la verdad histórica por incómoda que sea.
En la salida del sol del tercer día después de su descubrimiento, mientras sus hijos aún dormían arriba, Mary escuchó el inconfundible sonido de varios carruajes aproximándose por el camino de grava. Se alisó el delantal nerviosamente. Comprobó que los documentos estuvieran ordenados sobre la mesa del comedor y respiró hondo antes de abrir la puerta. El alguacil Rogers encabezaba la comitiva, su habitual expresión hosca ahora acentuada por profundas líneas de preocupación que surcaban su frente. Le seguía el juez Harper, un hombre corpulento de unos 60 años, conocido tanto por su rigurosa interpretación de la ley como por sus conexiones con las familias fundadoras del condado. Ligeramente rezagado venía Walter Thompson, el nervioso editor del Oak Ridge Gazette, un periódico semanal cuya circulación apenas superaba los 200 ejemplares. Y cerrando la procesión, para sorpresa de Mary, se encontraba un hombre canoso y delgado, de aspecto académico, que cargaba un maletín de cuero gastado. «Señora Caldwell», comenzó Rogers con evidente incomodidad, quitándose el sombrero en un gesto automático que contradecía la tensión en su voz. «Hemos recibido su carta y los documentos adjuntos. Debo decir que estas acusaciones son extremadamente graves y podrían tener repercusiones significativas para varias familias prominentes del condado. Familias cuyos descendientes ocupan actualmente posiciones de considerable influencia tanto aquí como en Chicago». Mary sostuvo su mirada sin pestañear. «No son acusaciones, alguacil. Son hechos históricos respaldados por evidencia documental. Evidencia que ha sido verificada por el profesor Jenkins de la Sociedad Histórica». El hombre canoso a la izquierda del alguacil asintió. «Los documentos parecen auténticos, aunque necesitaremos más tiempo para un análisis exhaustivo. Si son genuinos, representan un hallazgo histórico de gran importancia». «¿Y qué pretende hacer con estos documentos, señora Caldwell?», preguntó el juez Harper con tono severo. «Lo correcto, su señoría. La historia de estas personas merece ser conocida. Los crímenes cometidos aquí no deben quedar impunes, incluso si los perpetradores ya no están entre nosotros». «Señora», intervino el editor del periódico, un hombre nervioso de mediana edad, «publicar esta historia podría desestabilizar la comunidad. Algunas de las familias implicadas en estos registros siguen siendo muy influyentes. La verdad a menudo es desestabilizadora, señor Thompson, pero el silencio es cómplice del mal». Tras una tensa negociación, se llegó a un acuerdo. La Sociedad Histórica de Illinois tomaría posesión de los documentos para su preservación y estudio. El periódico local publicaría una serie de artículos sobre el descubrimiento, aunque con cierta cautela respecto a los nombres de las familias implicadas. Y la mansión Blackwell sería designada como sitio histórico, un testimonio tangible del oscuro capítulo de la historia estadounidense que representaba el tráfico ilegal de personas esclavizadas. Mary Caldwell y sus hijos permanecieron en la casa. Con parte de los fondos asignados para la preservación histórica, Mary pudo reparar el techo que goteaba y reemplazar las ventanas rotas. Pero lo más significativo fue la transformación del sótano. Aquel espacio que había sido testigo de tanto sufrimiento se convirtió en un pequeño museo donde los testimonios recopilados por Elizabeth Blackwell encontraron finalmente un público. El mecanismo de relojería, que finalmente se detuvo a finales de ese año, fue cuidadosamente restaurado y colocado en una vitrina en el centro de la exhibición. Junto a él, una placa explicaba el significado de su patrón de golpes. «Peligro, quédate quieto». Una advertencia que había resonado a través del tiempo para recordar a los vivos su responsabilidad hacia el pasado. En los años siguientes, la mansión Blackwell se convirtió en una parada importante para aquellos interesados en la historia del ferrocarril subterráneo y la lucha abolicionista. Mary, con la ayuda del profesor Jenkins,
estableció contacto con descendientes de las personas que habían sobrevivido a su paso por aquella casa. Muchos visitaron el lugar, algunos viajando desde tan lejos como Canadá, para honrar la memoria de sus antepasados. Emma y Thomas Caldwell crecieron en aquella casa que alguna vez nadie había querido habitar. Emma eventualmente estudió Derecho y se convirtió en una defensora de los derechos civiles. Thomas, inspirado por las historias de resistencia que había escuchado desde niño, se unió al ejército de la Unión cuando estalló la Guerra Civil. En cuanto a Mary, encontró una inesperada vocación como guardiana de la memoria. Los vecinos, que inicialmente la habían mirado con lástima o recelo, terminaron respetándola por su determinación de enfrentar el pasado con honestidad y compasión. A veces, en las noches tranquilas, cuando el viento susurraba entre los árboles centenarios que rodeaban la mansión, Mary creía escuchar un eco lejano de aquel sonido metálico. 3 golpes lentos, 3 rápidos, 1 largo. Ya no era una advertencia de peligro, sino un recordatorio. La verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra el camino hacia la luz. Y en un pequeño cementerio a las afueras de Boston, una lápida discreta marca la tumba de Elizabeth Blackwell Wilson, 1808-1853. La inscripción, elegida por ella misma, reza simplemente: hizo lo necesario. Al pie de la lápida, visitantes ocasionales aún dejan pequeñas piedras, una tradición iniciada por los descendientes de aquellos a quienes ayudó a encontrar la libertad. Pero ¿qué otras historias permanecen enterradas en los sótanos olvidados de América? ¿Cuántas verdades esperan aún ser descubiertas? ¿Cuántas injusticias claman todavía por reconocimiento? La historia de Mary Caldwell y la mansión Blackwell nos recuerda que a veces los secretos más importantes se revelan a través de los sonidos más persistentes, aquellos que resuenan a través del tiempo, negándose a ser silenciados. Si esta historia te ha conmovido y despertado tu interés por los secretos enterrados de la historia americana, te invito a suscribirte a nuestro canal. Cada semana traemos a la luz relatos olvidados de personas comunes que se enfrentaron a circunstancias extraordinarias, cambiando el curso de la historia desde las sombras. Comparte este video para que otros puedan descubrir la valiente historia de Mary Caldwell. Y déjanos saber en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías expuesto la verdad a pesar de las posibles consecuencias o habrías elegido el camino más fácil del silencio? Y mientras contemplas esta historia, quizás mires de manera diferente las viejas casas abandonadas de tu comunidad, porque detrás de cada puerta olvidada, bajo cada suelo polvoriento, podrían yacer verdades que esperan ser descubiertas por alguien lo suficientemente valiente para escuchar los ecos del pasado. Como dijo una vez Elizabeth Blackwell en una carta encontrada entre sus pertenencias después de su muerte, la historia no es simplemente lo que quedó escrito en los libros, sino también lo que fue deliberadamente borrado de ellos. Nuestra tarea, como testigos del presente, es recuperar esas páginas arrancadas y devolverles su lugar en la narrativa de nuestra nación. Contenido generado por inteligencia artificial.